No es fácil estar aquí enfrente. Y Dios sabe, yo no soy predicadora, ni mi conocimiento es acerca de la palabra tan extenso como yo quisiera, o como debería ser a estas alturas. Pero el mensaje que esta noche les voy a compartir es un mensaje con el cual el Señor hace unos días me enseñó y me ministró a mí, porque es un mensaje que yo necesitaba y sigo necesitando, y esto es lo que hoy les voy a compartir. Y quiero iniciar leyendo Hebreos, capítulo 4, del 14 al 16. Y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo el mensaje y el consejo, Señor. Usa mi voz, Señor, no sea ni mi capacidad ni mis ideas, sino sea tu Espíritu fluyendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todas las personas pasamos por dificultades, por problemas, desafíos, por enfermedades, por necesidades y demás pruebas y circunstancias difíciles en las que necesitamos ayuda, o a veces más que ayuda, ¿verdad? Y no hay quien pueda decir que no, porque todos en algún momento, ya sea en mayor o menor grado, pero todos tenemos dificultades, o hay alguien que pueda decir que no. Nadie, y ni los niños, les aviso que ni los niños, me consta. Y más aún cuando realmente estamos dispuestos a seguir a Cristo, constantemente somos retados, somos confrontados, desafiados, y pasamos por tiempos y circunstancias que no nos gustan, que no quisiéramos pasar. Y algo que yo platicaba con mi hijo en la tarde, yo decía: el enemigo no va a molestar lo que ella lleva en el costal, eso para qué, ella lo lleva seguro. Entonces es parte y es buena señal cuando algo nos desafía. Cuando Dios creó al ser humano, pues esto no era así. El hombre gozaba de una perfección y una plenitud, donde no conocía el miedo, la necesidad, la enfermedad, la muerte, la tristeza, el dolor, porque gozaba de lo mejor de lo que se puede gozar, ¿verdad? Habitaba en la presencia de Dios. Pero al desobedecer el mandato de Dios, el pecado entró en él, y haciéndose esclavo del pecado, fue expulsado del Edén, y la tierra fue también maldecida por su causa. Pero Dios nunca olvidó el plan y el propósito que tuvo desde el principio cuando nos creó, cuando creó al hombre. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria, para habitar en su presencia, en el lugar santísimo, porque donde está su presencia no hay un lugar más santo que ese, es el lugar santísimo. Y el propósito de Dios para el ser humano es mantener una relación cercana, una comunión, y que estemos con Él en la eternidad, gozando de la plenitud de su presencia. Y para esto Dios envió a su Hijo Jesús, llevando a cabo el plan perfecto para perdón de nuestros pecados. Y la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, habla de Jesús. Es impresionante la forma en que Dios anuncia su plan perfecto. Cuando Dios ordenó a Moisés la construcción del tabernáculo, le dio indicaciones claras y específicas, las cuales en cada detalle mostraban a Jesucristo y su obra redentora con una exactitud que impresiona. Yo la verdad es que el tema es muy extenso, no puedo decir que sé mucho, pero lo que yo he ido aprendiendo al paso del tiempo acerca del tabernáculo es impresionante.
cómo Dios anunciaba ya y decía yo, pero viendo no veían. O sea, y hoy seguimos igual, viendo no vemos. La palabra de Dios dice que todo eso era sombra y figura de lo que había de venir, es decir, Jesús, ¿verdad? Y estaba conformado, el tabernáculo estaba conformado por atrio, lugar santo y lugar santísimo, así en ese orden. El atrio era el área exterior, la entrada era una sola. En el atrio estaba el altar de bronce, sobre el cual los sacerdotes sacrificaban un cordero sin defecto, sin mancha, en expiación por los pecados del pueblo. Estaba la fuente de bronce, que era el lavacro, donde los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies antes de entrar al lugar santo. No podían hacerlo sin antes ser lavados. Más adelante, el lugar santo, a este solo podían entrar los sacerdotes que ministraban al Señor. En él estaba el candelabro, el cual siempre se mantenía encendido, y era parte de su trabajo, mantenerlo encendido. La mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y más adelante estaba aún lo mejor, el lugar santísimo. Este estaba separado del lugar santo por un velo donde únicamente podía entrar el sumo sacerdote. Y no todos los días, sino solo una vez al año, y habiéndose purificado antes. Allí estaba el arca del pacto, que contenía las tablas que Dios le dio a Moisés, la vara de Aarón que reverdeció, y una porción del maná con el que Dios sustentó a su pueblo en el desierto. Pero lo mejor es que estaba la presencia de Dios, la gloria y la santidad de Dios. Esto para mí representa obviamente Jesucristo, porque era sombra de lo que había de venir, pero también representa el caminar del creyente, así en ese orden, como el tabernáculo. Estar en el atrio es recibir la salvación por fe en Jesucristo, donde habiéndonos reconocido como culpables y pecadores, Jesús fue sacrificado para perdón de nuestros pecados por medio de su sangre, una vez y para siempre, y donde somos lavados por su palabra y somos hechos hijos de Dios. Así es como iniciamos nuestro caminar, nuestro convertirnos y creer en Dios. Y continuamos al lugar santo, donde ya es el caminar y servir a Dios, donde somos guiados por la luz, porque Jesús es la luz del mundo, y es también donde somos alimentados y saciados por Jesús, quien es el pan de vida. Donde nuestros anhelos ya no son por las cosas de este mundo, es donde tenemos la libertad y el acceso para orar a Dios, y Él escucha nuestra oración. Es también el servicio a Dios, es donde tomamos nuestro lugar como piedras vivas. Así como los sacerdotes ministraban y servían al Señor, ahora nosotros somos parte de esa obra y somos piedras vivas. Y continuamos al lugar santísimo. Es la comunión íntima con el Señor. Es donde el anhelo y la mayor necesidad de nuestro espíritu, de nuestro corazón, ya no es pedir, sino solamente adorar, estar en su presencia, por medio de su Espíritu Santo, el cual nos fue dado. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En la presencia de Dios es donde menguamos, donde dejamos de sentir nuestra propia fuerza, donde ya no dependemos de nuestras habilidades, donde nuestro yo se desvanece totalmente y guardamos silencio ante la voz y la presencia de Dios. Es donde Él abre y alumbra nuestro entendimiento y nos muestra la riqueza del tesoro de su palabra. Es donde trae revelación, no nueva revelación, por supuesto, esto sería totalmente antibíblico. No una nueva revelación, sino una revelación de que aún los versículos y pasajes de su palabra que hemos tal vez leído tantas veces y que hasta de memoria ya sin leerlo no lo sabemos, pero de pronto cuando estamos en ese tiempo, en el lugar santísimo con Dios, toma un significado que no habíamos visto.
que es parte de con lo que el Señor me acaba de ministrar, porque así sucedió en días pasados. Y Dios nos habla y lo entendemos de una manera que no habíamos entendido antes. Descubrimos algo que nunca habíamos entendido y trae a nuestro entendimiento su voluntad y nos revela sus secretos. Primera de Corintios 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estar en el lugar santísimo es estar en lo profundo de Dios. Y no hay quien, habiendo estado en ese lugar, en la presencia de Dios, salga de la misma manera, así como vemos a través de la palabra en Éxodo 34, a Moisés cuando, después de haber estado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Éxodo 34, versículos 29 y 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía que su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Estar en la presencia de Dios transforma. Y hoy tenemos un privilegio que en los tiempos del Antiguo Testamento no tenían. Hoy tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y tenemos además a Jesús intercediendo diariamente por nosotros y al Espíritu Santo que nos ha sido dado y que nos guía a toda verdad. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, yo ya compartía que hace días el Señor me ministró y había una situación por la que yo me sentí agobiada, me sentí preocupada y me sentí agobiada. Y por supuesto que yo oraba y le pedía dirección a Dios, le pedía por la situación, pero hubo un momento en que fue tal el agobio que dije, Señor, ya no puedo orar, o sea, dije, Dios, ni siquiera sé qué pedir o cómo pedir, gracias. Dije, solo quiero estar en tu presencia, es todo lo que quiero, es todo lo que necesito ahora, estar en tu presencia. Y empecé solamente a agradecerle, nada más. Señor, gracias porque me oyes, Señor, gracias porque sé que tú vas a responder y aún si no lo hicieras, gracias, gracias. Empecé de verdad solamente a agradecer. Y empecé a cantar porque Dios trajo un canto a mi mente que hacía muchos años no había entonado y no hemos cantado en realidad este canto hace mucho tiempo en la congregación, pero yo lo recuerdo como uno de los cantos más frecuentes en las reuniones de damas cuando eran los jueves. Fue cuando recién yo a la iglesia, cuando recién llegué yo a la iglesia, era de los cantos que con muchísima frecuencia cantábamos y lo tenía tan fresco. Tengo, gracias a Dios, buena memoria. Y aunque hace muchísimos años no lo cantamos, lo tenía yo muy fresco. Y lo he cantado muchas veces, solo que hacía mucho tiempo que no. Y lo fui cantando y conforme lo fui cantando, ese mismo canto me fue ministrando. Y nunca, en 22 años que llevo de conocer a Dios y que muchas veces llegué a cantar esto, nunca lo había visto ni lo había vivido como lo viví
hace días. Nunca. Es un canto sencillo, pero lo importante es el tesoro que hay en cada palabra. Y lo fui entendiendo, conforme lo fui cantando, lo fui entendiendo. Y de verdad empecé a recorrer ese orden. Llegar por los atrios al lugar santo y al lugar santísimo. Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Nosotros tenemos acceso a esa presencia, no porque seamos muy buenos. Somos limpios de manos porque Jesús nos ha lavado. Y somos puros de corazón porque le hemos entregado nuestra vida y Él habita en nuestro corazón, porque de nosotros nada bueno puede salir. Hoy tenemos en Jesucristo nuestro sumo sacerdote, quien traspasó los cielos y nos ha dado acceso directo a la presencia de Dios. En el lugar donde estemos, no un punto geográfico, porque así como la samaritana, ¿verdad? Le pregunta a Jesús, ¿y dónde hemos de adorar? Porque unos dicen que en este monte, pero ustedes dicen que... Y Jesús le responde, o sea, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en un punto geográfico. Y hoy tenemos ese privilegio. Y no solo una vez al año, todos los días y todo el tiempo. Siempre que dispongamos nuestro corazón, tenemos acceso. ¿Dónde estamos ahora? ¿En la entrada? Porque yo hace días me sentía apenas en la entrada. ¿O nos hemos conformado con estar en los atrios? ¿En el lugar santo tal vez? Hace mucho tiempo platiqué con una señora ya grande, que ella me compartía que ella también conocía de Dios, que era cristiana, y me contó cuando ella se casó joven y era de un pueblo sumamente machista, donde además pues todos se conocían con todos, y su marido pues le dio una vida muy fea. Era un hombre no solo machista en extremo, sino violento, y ella soportó golpes y más de una vez ella me decía que se abalanzó sobre su cuello y la quiso ahorcar varias veces. Pero lo que le decían su familia era, es tu cruz, tú no puedes hacer nada porque es tu cruz. Y además ella tuvo muchos hijos, entonces decía, pues, ¿cómo me iba de mi casa? Pero ella un día se convierte y tiempo después se convierte su esposo, pero para eso ellos ya eran, pues ya sus hijos ya estaban grandes, y toda la vida ella aguantó esa vida de golpes, de maltrato, de humillaciones, y que además pues él gastaba el dinero en parranda, a él no le importaba lo que hacía falta en casa. Pero una vez que ella se convierte, él se convierte al poco tiempo, y me decía que él hizo un cambio drástico, y se volvió otra persona, y de ser un hombre extremadamente machista, él empezó a hacerle el desayuno a ella, cuando él todo el tiempo esperaba ser servido y tronando los dedos y groseramente. Ella decía, hasta aprendió a hacer tortillas. Porque ellos acostumbraban, la señora pues era de un pueblo y hacían tortillas, y hasta aprendió a hacer tortillas. Y sus amigos se burlaban de él, e iban a buscarlo a su casa pues para la parranda, porque era el que más aportaba en la parranda, y él salió un día y les dijo, no, ya no voy a ir, y se burlaron, siendo un pueblo, o sea, y tan machista. Ella me decía, se burlaban de él, y él decía, déjalos, no me importa, que incluso ella le dijo un día, pues ve, porque no me gusta que te digan todo eso. Y él dijo, no me importa, ya no voy a ir, está bien. Y decía, preparaba el desayuno, ya nada más eran ellos, sus hijos ya estaban grandes, preparaba el desayuno, se sentaba, le servía a ella, y decía, siempre volteaba y me veía la cara y empezaba a llorar, y que le decía, perdóname todo lo que te hice. Y él decía, sí, ya te perdoné, no te preocupes. Y pasaba otros días igual,
Él donde se sentaba me veía la cara y lloraba, empezaba y agachaba su cabeza y perdóname lo que te hice, perdóname todo lo que te he hecho. Y ella, sí, ya te perdoné, no te preocupes. Dice, bueno, un día igual, se sienta y vuelve a llorar, perdóname todo lo que te hice. Bueno, ya, dice, mira, entiende una cosa, uno solo de estos días vale más que los 1000 que ya viví. Así como estar en los atrios, la palabra lo declara. Estar un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos. Entiende eso, le decía, ya deja de estarme diciendo lo mismo, no te tortures. Un solo día de estos vale más que aquellos, ya no te tortures. Y bueno, el Señor sí dejó de decirle, ¿verdad? Pero al poco tiempo murió. Fue muy poquito el tiempo que Dios le permitió vivir una vida diferente, pero bueno, ella estaba agradecida porque pudo vivir aunque sea unos días y de verdad me lo decía, decía, estoy de verdad bien contenta, yo nunca pensé verlo hacer una tortilla. Y no solo eso, sino cómo cambió y no le importó lo que le dijeran sus amigos porque lo insultaban, le decían muchas cosas. Y decía, yo me sentía mal por él, le decía, pues si quieres sal con ellos. No me importa que me digan lo que me digan. Y ella estaba contenta y agradecida que Dios le haya permitido la salvación de aquel varón y también haber vivido eso. Y efectivamente es uno de esos días pues valía más que los otros. Un solo día en los atrios vale más que 1000 fuera de ellos. Pero no nos conformemos. No nos conformemos con quedarnos en los atrios. Tal vez haya alguna circunstancia que nos tiene en el estancamiento. Hay algo que nos está estorbando a entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que tenemos como sumo sacerdote a quien permanece para siempre y que tiene un sacerdocio inmutable, inmutable. Los sacerdotes fueron muchos porque pues morían y pues alguien más tenía que tomar su lugar. Pero Jesús es nuestro sumo sacerdote y para siempre. Hebreos 7, versículos 25 y 27, del 25 al 27, perdón. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una sola vez y para siempre. Una sola vez. Y hoy está sentado a la diestra de Dios y todos los días está intercediendo por nosotros, todos los días. Y hoy no tenemos ya que hacer sacrificios, no tenemos nada más que disponer nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay? Cada quien lo sabe. Cada quien lo sabe qué es aquello que nos está impidiendo, estorbando a llegar al lugar santísimo. ¿Dónde estamos parados en este momento? Nos conformamos ahí en la puerta, en la entrada, ahí donde el pecador llegaba y ponía su mano sobre el cordero y ya con eso sus pecados eran pasados al cordero y era sacrificado. Tal vez ahí tomamos por fe ese sacrificio, pero ahí nos quedamos, ahí poniendo la mano sobre el cordero. O pasamos ya a los atrios. Tal vez estamos en los atrios, que es mejor que estar afuera, pero no nos conformemos. Tal vez ya estamos trabajando, haciendo cosas para Dios. Tal vez ya estamos ministrando, como lo hacían los sacerdotes, no lo sé. Tal vez ya tomamos el lugar que nos corresponde como piedras vivas, porque no olvidemos que eso somos, piedras vivas. Y las piedras vivas, cuando son útiles, es cuando forman parte de una estructura, de un muro, de lo que sea. Porque una piedra suelta,
cuando mucho sirve para tropezarse con ella. Y si bien nos va, pues hay para detener la puerta o, no sé, de pisapapeles, no sé. Pero una piedra viva no puede estar suelta porque nos corresponde tomar un lugar. No podemos conformarnos con ser de banca. Porque de verdad cuando somos retados, y lo voy a decir por mí, cuando he sido retada y cuando he sido agobiada por alguna razón, muchas veces he querido ser de banca. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Yo sí. Yo he dicho, es que qué padre llegar a la mesa servida. Qué padre, o sea, no tener el compromiso, porque a veces hasta sentir que el tiempo no alcanza. Y ay, pero tenía que preparar, ay, pero tenía que hacer. Y es donde, ay, respiro. Y es cierto, digo, no, Dios sabe, pues, no estoy diciendo mentiras, pero sí he deseado muchas veces ser de banca. Pero creo que eso pone mucho en riesgo mi vida espiritual. Tal vez no mi salvación. Porque es quedarme ahí en la puerta, es llegar y como el pueblo pecador que soy, poner la mano sobre el cordero, y pues aquí por fe yo tomo, Señor, la salvación y nadie me la quita. Efectivamente nadie me la quita. Pero no voy a crecer y no voy a hacer mi función como piedra viva, parte de una estructura, parte de un cuerpo. Eso pondría en riesgo mi crecimiento espiritual, pero también pone en riesgo a los que vienen detrás de mí, porque si caminando y tratando de hacer las cosas y de decir, Señor, dispón mi vida, se puede diluir muy fácilmente para los que vienen detrás. Con mucha más razón cuando no tomamos el lugar que debemos tomar como parte del cuerpo en Cristo que somos, como parte de una estructura, como parte, como lo que somos, piedras vivas. Eso, bueno, esta palabra no sé si suene fuerte, pero no encuentro otra, es una manera mediocre de vivir la vida cristiana y Dios no hizo las cosas mediocremente. Entonces, yo creo que yo no tengo derecho a hacerlas de la misma manera como humanamente a veces quisiéramos hacerlas. Tal vez ya pasé, estoy en el atrio, tal vez ya estoy haciendo cosas para el Señor, ya no soy de banca, Señor, mira, no soy de banca. Pero estoy pasando tiempo con Dios. O lo que estoy haciendo realmente le agrada, realmente le sirve, realmente bendice a otros. A lo mejor solamente estoy perdiendo el tiempo, no sé. Sí me lo he llegado a preguntar, sí me lo he preguntado. Por eso esto que estoy compartiendo, pues Dios me habló primero a mí. No es algo que, ay, señores, no, es para ellos son los pecadores, no. Dios me lo habló a mí. Yo no quiero conformarme con llegar a la entrada, no quiero conformarme con llegar al atrio y tampoco quiero conformarme con llegar al lugar santo. Ahí donde está el incienso que representan las oraciones. Tampoco me quiero conformar con orar. Que yo sé que Dios en su misericordia responde. ¿Cuántas personas? Yo he conocido personas porque alguna vez se acercaron a orar por alguna situación y yo he sido testigo cómo Dios respondió y se fueron con eso. Se conformaron con eso. Dios en su misericordia responde a las oraciones. Cuando los leprosos fueron sanados por misericordia, fueron sanados. Dios tuvo misericordia y los sanó. Pero no regresaron los 10. No regresaron los 10. Y yo no quiero conformarme con eso porque hay mucho más de Dios, muchísimo más de Dios que una oración respondida. Hay mucho más. Porque aún una oración nunca respondida sigue dándonos y mostrándonos que hay muchísimo más de Dios
para cada uno de nosotros. Hay personas que luego se desaniman porque la respuesta no llega o porque no llega de la manera que, como nosotros pensamos que debería ser. Pero el problema del ser humano no es su circunstancia, no es su situación, no es su triste pasado, porque hay muchas personas que no lo quieren soltar, lo llevan cargando como un lastre y no están dispuestos a soltarlo. Pero la situación o la circunstancia no es el problema. Lo que es realmente el problema del ser humano es la indiferencia ante el Creador. Esa es la diferencia. Porque Dios nos puede responder una oración, o muchas. Yo hasta he escuchado personas que ya hasta lo dicen con jactancia y dicen, soy la chiquiada, soy el chiquiado de Dios. Dios me quiere mucho, porque lo que yo le pido, me lo da. Y yo digo, pues está bien, pues qué padre, pero hay mucho más de Dios, muchísimo más, mucho más. Y yo no quiero conformarme con llegar ni al lugar santo, yo quiero ir mucho más profundo en la presencia de Dios. Yo quiero llegar a ese lugar santísimo. Dios me mostró en estos días parte de lo que puede estar estorbando. Yo no sé si en este momento Dios está mostrando a ustedes o dónde estamos parados o qué me está impidiendo llegar al lugar santísimo, a donde tiene realmente no mucho de Él, todo de Él para nosotros sin reserva. Y esta noche yo quiero hacer algo. Generalmente oramos unos por otros, y está bien, la palabra enseña que oremos unos por otros y que llevemos nuestras cargas. Pero esta vez yo quiero pedir a cada uno que meditemos por un momento en dónde estamos parados, en dónde nos hemos quedado, en la entrada, en el atrio, en el lugar santo, o realmente estoy en el lugar santísimo. ¿Dónde estamos? Y si no he llegado a ese lugar, a esa plenitud donde ya ni siquiera tengo nada que pedir porque ya no necesito nada más, a ese lugar donde si responde gracias y si no responde gracias, a ese lugar santísimo, ¿qué nos impide llegar ahí? Medita por un momento y sea Dios quien muestre a cada uno dónde estamos parados y qué me impide llegar ahí donde Dios quiere que lleguemos, porque desde el principio y antes de la fundación del mundo, ese es su deseo para con nosotros, estar en esa comunión y en ese lugar santísimo. Lleva tu petición delante de Dios, lleva aquello que está estorbando, ese fluir de su presencia, porque es por medio de su Espíritu Santo que podemos llegar a esa presencia, al lugar santísimo. No es con nuestras habilidades, qué tanto sabemos de la Biblia, qué tanto hacemos para Dios, si nos congregamos todos los días o no, eso no importa. Eso no importa. ¿Qué nos impide llegar a ese lugar? ¿O por qué me he conformado? ¿Por qué nos hemos conformado? Si hay algo que tú identificas y reconoces en dónde estás parado y que te impide llegar, llévalo en oración delante de Dios. Yo voy a orar contigo, pero cada uno en la sinceridad de nuestro corazón llevémoslo a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta, Señor, que nos muestra cuál es tu deseo, Señor, que nos muestra que tú no olvidas, Señor, ese pacto y ese plan perfecto, Señor, ese propósito que tienes para nosotros. Señor, perdónanos si nos hemos conformado, Señor,
con simplemente tomar por fe la salvación en Jesús. O aún más, perdónanos, Señor, si ni siquiera hemos sido capaces de entender la grandeza de ese regalo inmerecido, Señor. Padre, permítenos llegar a ese lugar, a esa presencia, Señor, a esa plenitud y profundidad. Padre, muéstranos qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay, Señor? Tal vez hemos antepuesto, Señor, nuestros propios anhelos. Tal vez, Señor, hemos puesto antes el trabajo, la familia. O tal vez vamos cargando un pasado el cual no queremos soltar, Señor. Padre, pero lo único que debemos recordar del pasado es de dónde nos sacaste, Señor. Eso es lo que nunca debemos olvidar, Señor. Padre, si hay en nuestro corazón, Señor, culpa, Padre, gracias porque sabemos que tú has borrado ya nuestros pecados, los has perdonado y los has olvidado, Señor. Si hay, Señor, oh Padre, cualquier cosa que esté impidiendo el que podamos llegar a tu lugar santísimo, quítalo, Señor. Muéstranos, háblanos, Señor, ministranos, sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, a nuestro corazón para poder reconocer, Señor, aquello que debemos entregar. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia y a tomar el lugar que como piedras vivas nos corresponde tomar, Señor, porque somos parte de un pueblo, somos parte de tu cuerpo, Señor. Queremos, Señor, hacer lo que necesitamos hacer, Padre. No podemos ser egoístas y conformarnos. No podemos ser egoístas, Señor. Debemos proclamar, Señor, porque el día de tu regreso está cada vez más cercano, Señor, y no podemos continuar egoístamente, Señor, pidiendo solo por nosotros, orando, Señor, pero esperando solo recibir. Señor, ministranos, ayúdanos, levántanos, capacítanos, Señor, para tomar el lugar que nos corresponde como piedras vivas y poder actuar, Señor. Danos el denuedo, el valor de hablar de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos sea tu Espíritu Santo trayendo esta noche convicción, Señor, preguntarnos cuál es el llamado al cual, Señor, tú nos estás hoy recordando, Señor, cuál es ese llamado que tienes para nosotros, porque cada uno tenemos un propósito y un llamado, Señor, y no hay servicio pequeño, Señor, no hay servicio grande ni servicio pequeño. En el servir y el caminar contigo no hay rango, Señor. Simplemente, Señor, somos partes de un cuerpo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a dejar de vivir de manera egoísta. Y ayúdanos, Señor, a encontrar el tesoro y la riqueza que solo hay en tu presencia. Señor, sabemos que hay mucho más de ti para cada uno de nosotros. Queremos tomarlo, Señor. Queremos tomarlo. Queremos estar en tu lugar santísimo, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasar de la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí.
Cántalo desde lo más profundo de tu corazón. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasar de la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, el propósito que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por darnos acceso libre al lugar santísimo, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias a Dios por su palabra y estamos despedidos. Nos vemos el domingo, primero Dios. Bendiciones.